Un gusto saludarles en nombre de la Secretaría Técnica del Consejo Económico y Social de Guatemala. Estamos nuevamente con nuestro programa de capacitación y fortalecimiento institucional, especialmente diseñado y dirigido para cada uno de ustedes en esta forma que el CESE proyecta hacia los consejeros de nuestro consejo y también al público en general. Es de valiosa importancia indicar que los temas los hemos seleccionado cuidadosamente con el afán de transmitirles a cada uno de ustedes ese mensaje que se tiene respecto a las políticas públicas. En esta ocasión tendremos a bien tener el tema de qué es gobernar por políticas públicas. El tema por demás sugerente, un tema muy importante, y que tenemos la suerte de contar con el doctor Arnoldo Aval, para que en este caso dé las primeras impresiones acerca de este importante tema. Esperamos que sea de mucha receptibilidad por parte de ustedes, pero que también formulen sus comentarios, sus preguntas y sus inquietudes en nuestros canales, en nuestras redes sociales que están abiertas para que ustedes puedan utilizarlas. Así es que sin más, dejaré en la palabra al doctor Aval y le vamos a poner toda la atención como corresponde. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, tengan cada uno de los participantes en este evento, en este ciclo de formación en materia de políticas públicas. El día de hoy vamos a romper un poco el formato tradicional en términos de la explicación de qué son, cómo se hacen, para qué sirven las políticas públicas, para desarrollar un enfoque de suyo relevante para las necesidades de una sociedad como la nuestra, para trabajar alrededor de una temática sustantiva como lo es o como se trata de las políticas públicas. En este nuevo enfoque, solo es un enfoque, lo que vamos a abordar es la forma en la que se va a expresar, digamos, un ejercicio gubernamental por políticas públicas. Esto porque cuando hemos venido desarrollando el tema de qué son, para qué sirven, cómo se hacen las políticas públicas, pues hemos puesto mucho énfasis en los aspectos estrictamente técnicos, puntuales, del qué, cómo, cuándo y por qué, y obviamos, digamos, una parte que es relevante en la realidad pura, en la realidad que que no está exenta de contradicciones ni de oposiciones, como lo es el ejercicio gubernamental, donde lo que vamos a plantear requiere de un ejercicio ciudadano de alto nivel. De ahí que el nombre entonces de esta, que es una conferencia, que no es una lección, sino una conferencia, va a abordar el tema de gobernar por políticas públicas bajo el supuesto de que ese proceso de gobernar por políticas públicas tiene una alta contribución para robustecer la democracia. En ese orden de ideas, pues, vamos a empezar nuestra presentación y no podemos alejarnos de esa pregunta que ya hacía en la introducción Leo Castañeda en términos de qué es gobernar por políticas públicas. Para empezar, tenemos que partir de el concepto de la política, es decir, la política como una práctica social en la que se ven involucrados distintos sectores en lo individual y en el conjunto como sociedad. Y es en ese sentido que partimos diciendo que cuando hablamos de la política estamos haciendo uso de un concepto amplio es relativo, que es connatural a otro
concepto bastante amplio, que es el concepto del poder en general. De ahí que en esta imagen que tenemos frente a nosotros, pues lo que estamos visualizando es que el ejercicio de llevar a cabo el proceso de gobernar está marcado por múltiples influencias, influencias sectoriales, influencias económicas, influencias de carácter incluso de pensamiento, es decir, de concepciones del mundo, que lo correcto sería de ideologías, ¿verdad? La influencia también que proviene, diríamos, de todos los miembros del sistema político. Es en ese marco general de este proceso de gobernar que se ve influenciado desde distintas perspectivas, es que surge el otro proceso, que es un proceso que busca soluciones específicas para problemas específicos y que en términos genéricos le venimos denominando tanto en la academia como en la política o en el ejercicio de la función pública, le venimos denominando políticas públicas. Es decir, aquellos procesos que corresponden a soluciones específicas. Y esas soluciones, sin duda alguna, también quedan marcadas, quedan cruzadas, transversalmente cruzadas por distintos tipos de influencias. En ese orden de ideas es que vamos a plantear primero la idea de gobernar como un proceso complejo, porque el gobernar en última instancia hace referencia al proceso de decisiones públicas, es decir, una decisión, como dirían algunos teóricos, los más antiguos de la teoría de las políticas públicas, la decisión de hacer o de no hacer, porque una política pública también es no hacer, ¿verdad? Frente a un problema determinado. Y si se toma la ruta del hacer, pues esa va a tener connotaciones que van a estar marcadas por factores económicos, es decir, la densidad de una política pública va a estar marcada por los factores económicos en la medida en que para hacer se requiere de un determinado presupuesto. Ya se ha dicho N veces en estos encuentros académicos acerca de las políticas públicas, que una política pública sin presupuesto, sin considerar el factor económico, es nada. Es una simple declaración de algo que nos gustaría hacer para resolver un problema. Los otros factores son de carácter político. Es decir, aquí no lo estoy circunscribiendo a los deseos, las manifestaciones o las expresiones de grupos articulados políticamente, sino incluyo aquí las decisiones del propio ciudadano en lo individual que asume una actitud política de aceptación o de rechazo del conjunto de actividades, de acciones que conlleva una decisión pública. Las decisiones públicas también están matizadas o, diríamos, más bien pigmentadas por los factores sociales. En la sociedad guatemalteca, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el problema a resolver se llama desnutrición crónica infantil por el impacto que tiene en términos generacionales para para la población que a futuro va a tomar también decisiones. De esa cuenta, esos factores marcan en buena medida la decisión. Ahora bien, frente a esa combinación que conllevan las decisiones públicas, pues en términos teóricos es que se ha concebido a las políticas públicas como una herramienta conceptual en el marco de la planificación del quehacer, de la planificación estratégica del Estado, ¿no? Del Estado
desde su concepción más lejana en la historia como la decisión de la sociedad de ser gobernada de tal o cual manera, de construir sus esquemas económicos, financieros, etcétera, de tal o cual manera. En ese orden de ideas, queremos también entonces refrescar algunos puntos que hemos venido trabajando en este proceso de el intercambio de ideas acerca de las políticas. Recordaremos entonces que el concepto de políticas públicas es un concepto que surge a mediados del siglo XX, particularmente del año 45 al término de la gran conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde los estados empiezan a desarrollar un conjunto de acciones coherentes y sistemáticas para atender, particularmente en Europa, la reconstrucción de la posguerra. Eso también está combinado con algunas transformaciones en lo que en los Estados Unidos, traducido al español, se conoce como el ejercicio de la administración. Entonces, que había que darle un contenido, un carácter específico a ese proceso de administración en la resolución de otros problemas. Los problemas de la pobreza, los problemas de la educación pública, el desarrollo de las áreas urbanas, la relación en esas áreas, nuevas áreas urbanas, de los problemas interétnicos que tenía una sociedad de migrantes como lo es la sociedad norteamericana. Pero lo que queremos resaltar entonces es que en la práctica este enfoque de políticas públicas se ha incorporado como lógica, como una lógica, decía, de planificación en términos de decisión, acción y evaluación en organizaciones públicas. Y esta combinación entre acción y evaluación en las organizaciones públicas, sin duda alguna su marco de referencia sería el concepto de decisión pública. De ahí entonces que entre el N número de definiciones acerca de política pública, nosotros nos sentimos y queremos compartir la satisfacción que genera, digamos, un concepto planteado por Tamayo en el año 2003. Que tal como está planteado aquí en la diapositiva, pues refiere que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Lo relevante de esta definición es que nos deja con mucha claridad que ese conjunto de objetivos están planteados en un orden que no puede evadirse, ¿eh? Porque no puedo tomar decisiones y luego plantear objetivos si tenemos claro que cuando planteamos un objetivo es el ¿para qué quiero hacer algo? Y si tomo decisiones o acciones, llevo a cabo acciones en el marco de una decisión transitoria sin considerar el objetivo, pues nos pueden ocurrir situaciones mucho más complejas que el problema que queremos atacar. Otro elemento que hay que considerar en esto de la teoría de las políticas públicas es su carácter cíclico, ¿eh? Es decir, o lo que se llama el ciclo de las políticas públicas, que se define un problema, que se formulan las políticas, que se implementan las políticas y se arriba a una fase de evaluación para establecer el impacto que ha tenido la aplicación o la ejecución de dichas políticas. Pero esa secuencia, donde a veces quienes lo analizamos desde el punto de vista académico, nos quedamos explicando cómo
se define el problema, cuáles son las formas, los mecanismos para la formulación de la política, etcétera, entrando en ese nivel de detalles, incluso en los distintos modelos que existen para la evaluación de una política pública. Sin embargo, lo que queremos rescatar hoy en esta conferencia es el carácter cíclico de las políticas públicas. Porque una vez evaluado, una vez definido el problema, formulada la política, implementada la política y una vez concluida su implementación o en la fase de implementación, se pueden llevar a cabo fases de evaluación que permiten corregir algunas de las situaciones que se están aplicando con el propósito de atender el problema. Y eso requiere una redefinición del problema, una reformulación de las políticas, etc. Es decir, es un proceso cíclico que no necesariamente de la noche a la mañana se pueden obtener resultados en función de las características de las problemáticas que atiende la política pública. Ahora bien, a partir de ese planteamiento teórico general que venimos repitiendo, pues ya podemos entrar a intentar responder la pregunta central de esta conferencia, que es cómo se gobierna por políticas públicas. Y que no nos vamos a quedar solo en el cómo, sino vamos a dejar planteado al final para qué y por qué se debe de gobernar por políticas públicas. En primer lugar, yo quisiera indicar que el planteamiento de respuesta a esta interrogante no necesariamente está concebido, digamos, en el ámbito de las grandes transformaciones societarias y que vamos a ver el amanecer, los ríos de leche y miel. No, no, no. Esto está planteado fundamentalmente en el marco de lo que podríamos denominar el estilo de gobierno. Un gobernar por políticas públicas, como vamos a concluir en su momento, es un estilo de gobierno. Pero es un estilo de gobierno de un tipo específico de sociedad. Y ahí es donde empieza, digamos, eso sí, la propuesta de transformación. Que si vamos de una sociedad con determinadas características, tenemos que arribar a una sociedad que podríamos calificar de democrática y de participativa. Porque gobernar por políticas, pues requiere de entornos democráticos con una vigorosidad profunda, que sean capaces de establecer mecanismos de diálogo y de intermediación que permita definir políticas ajustadas a los intereses de quienes reclaman solución a determinados problemas. En ese sentido, también debemos de tener claro que los entornos democráticos se ven potenciados por el ejercicio gubernamental basado en políticas públicas. Y de igual manera, el desarrollo de políticas públicas como mecanismo para el ejercicio gubernamental fortalece a su vez ese mismo carácter de las políticas públicas. Es decir, aquí tenemos otro ejercicio cíclico, que la tendencia es a fortalecer esos procesos. Sintetizando entonces, gobernar por políticas es solo una forma de buscar resolver los problemas sociales con la característica que le adiciona unos ingredientes que sin duda alguna le darán una expresión distinta, un rostro distinto y un ritmo distinto a las políticas públicas. Ahora bien, cuando hablamos de la democracia como condición para gobernar por políticas, me obliga a hacer, antes de ver las anotaciones que tenemos en pantalla, a hacer una breve digresión, porque resulta que el concepto que prevalece en general en las sociedades
del mundo actual tienen, digamos, no se percatan que el concepto de democracia tiene como una moneda, dos rostros. Un rostro es lo que el filósofo Gustavo Bueno le denominó la parte tecnológica de la democracia, que es, pues, sistemas electorales, sistemas de votación, de conteos de votos, de todo lo que podría entrar en una categoría más amplia que podríamos llamar el marketing, ¿verdad? De la democracia. Y sin duda alguna, esa tendencia prevalece, sobre todo hasta nuestros días, cuando, digamos, hará unos 30 años que viene triunfando lo que podríamos llamar la antipolítica, ¿verdad? Es decir, queremos tomar decisiones como sociedad, pero dice yo no soy político, ¿verdad? Yo soy técnico, entonces no voy a opinar sobre tal o cual cosa. Luego, la otra cara de la democracia es, digamos, su rostro filosófico, su rostro conceptual. Toda la operación tecnológica de la democracia, es decir, para decirlo en guatemalteco, la votación no tiene sentido si por lo que se va a votar, por lo que se va a tomar la decisión, es un conjunto de ideas, de propuestas. Por eso es la parte filosófica, es decir, cómo concibe el que quiere dirigir, el que quiere gobernar, cómo concibe las alternativas para atender las distintas problemáticas que tiene cualquier sociedad. Ahora bien, en esa construcción, esa relación entre lo que Bueno llama tecnológico y lo filosófico, en medio tenemos que tener clara esta idea de que nadie, pero nadie, de verdad nadie, tiene el monopolio de la verdad, ¿no? Aquí es un criterio de la ejecución de las políticas que va a determinar si efectivamente ese era el camino correcto. Y esto no quiere decir que sigamos una lógica de ensayo y error, ¿no? Es decir, las sociedades son organismos vivos y por tanto no se puede cumplir siempre a pie juntillas todo aquello que el imaginario del tecnócrata o de lo tecnopolítico ha planteado para atender un problema. De ahí entonces que la pluralidad de opiniones que deben de ser contrastadas en la arena política mediante ejercicios de diálogo social basados en argumentos es, digamos, el escenario prudente en el que las sociedades democráticas deben de forjar esas propuestas por la vía de esta sí es la conjunción tecnopolítica de los acuerdos, que es el consenso, ¿verdad? El consenso supera la idea del acuerdo total, porque el consenso siempre se va a referir o naturalmente se refiere al mayor acuerdo posible alcanzado. Es decir, no es la totalidad de lo que queremos, aquello que es posible de manera común. Y planteamos acá lo del ejercicio de diálogo social porque el diálogo social tiene una característica muy particular como concepto y como mecanismo social para atender problemáticas, como lo es el hecho de que en el diálogo, en la conversación, en el acercamiento, se alcanzan los acuerdos y el consenso de aquellas cosas que son posibles de establecer como consenso. No se busca la solución absoluta de los problemas, sino la búsqueda de las alternativas que sean viables, que sean pues posibles
en las circunstancias particulares de cada tiempo y de cada lugar. Ahí, entonces, llegamos al otro punto, ya en el marco de las políticas públicas, que las políticas públicas prosperan allí donde existe la multiplicidad de ideas y puntos de vista, porque ese carácter es el que enriquece la calidad de la política pública y la calidad de los posibles efectos de todos los que vemos técnica y teóricamente el asunto. Tenemos la aspiración de que las respuestas sean positivas para la resolución de las distintas problemáticas sociales. Este punto que acabo de mencionar nos conduce a la necesidad de avanzar entonces como sociedad a una democracia de otro tipo, una democracia deliberativa y ampliamente participativa, superando a lo que tradicionalmente tenemos, que es una democracia representativa, que mediante un proceso electoral nombramos representantes en quienes, insisto, subrayo, en quienes delegamos, ¿verdad?, la decisión de cómo queremos que se resuelvan los problemas. Y damos por agotado entonces el conversatorio, el diálogo, la arena pública desaparece, o no desaparece, se reduce entonces a las decisiones de nuestros representantes en aquella institucionalidad que hemos creado para el efecto. Entonces, la participación aquí de diversos sectores en las decisiones gubernamentales es en sí misma es deseable como principio democrático. Y eso nos lleva entonces a plantear que para poder robustecer la democracia vía el gobierno por políticas públicas, el eje central aparece acá como la participación como principio democrático. Pero la participación como principio democrático no se puede tornar en algo tangible, visible, sino es como parte del desarrollo de otro concepto probablemente muy abandonado en nuestra sociedad, como lo es el concepto de ciudadanía. El ciudadano es aquel que está permanentemente preocupado por los distintos problemas de su entorno económico y social, pero también está con preocupación respecto de los mecanismos que se plantean para atender esas distintas problemáticas. De ahí que teniendo como eje propulsor la participación, entonces, al gobernar por políticas públicas, los temas que el gobierno aborde se eligen a partir de una agenda pública que es el conjunto de asuntos que preocupan y que afectan a la sociedad en general. Para sintetizar este aspecto, podríamos decir entonces que gobernar por políticas públicas implica procesos de deliberación, discusión, participación y acuerdos permanentes entre actores con puntos de vista distintos. Aquí estamos haciendo, digamos, la síntesis de todo lo que planteamos anteriormente. Pero a su vez, gobernar por políticas públicas disminuye ampliamente el riesgo de tomar grandes decisiones que pueden ser equivocadas y con altos costos para la sociedad. Por ejemplo, debo de señalar que la ventaja del gobierno por políticas es que estas políticas son específicas en sus soluciones, a diferencia de cuando se gobierna por planes y por programas generales. Un ejemplo concreto es, digamos, los gobiernos que atienden programas específicos para resolver problemas específicos,
pero que no están ligados a la visión general de lo que la sociedad quiere en la diversidad de problemas. Más aterrizado. Si nosotros tenemos un problema de educación, que a alguien se le pregunta por dónde empezaría usted a resolver el problema, la problemática económica y social del país, iría por la educación. ¿Qué será la educación? ¿Más escuelas, más servicios privados o más públicos? Un proceso de tecnificación, de vinculación a las nuevas tecnologías, las TICs es la solución, etcétera. Entonces, si nos dedicamos a un programa para ampliar el abordaje de las TICs en todo el sistema educativo, pues probablemente resolveríamos una pequeña parte del gran problema que es la educación y que tiene una proyección mucho más profunda. ¿Sí? ¿Qué pasa? De principio, vinculándose por el gran tema que es la desnutrición crónica infantil, porque un niño de preprimaria, si no desarrolló capacidades cognitivas o no tiene el andamiaje cerebral para el desarrollo de elementos cognitivos, pues sin duda alguna, aunque tengamos toda la tecnología al servicio de esas generaciones, pues va a ser muy difícil su aplicación. Entonces, por política sería el desarrollo de una política pública de educación que se plantea el cómo, cuándo y dónde se van a invertir recursos para alcanzar objetivos intermedios de mediano y de largo plazo. Esto entra en el ejemplo que también se puede poner en cuanto al tema que estuvo de moda del bono demográfico. Es una población joven, la tenemos que aprovechar, eso está en el futuro del país, etc. Sí, pero si no resolvemos la situación de hoy, de las generaciones que dentro de 18 años van a estar enfrentándose al mundo del trabajo, a complicaciones mayores, mucho más complejas en términos del conocimiento, pues sin duda alguna no tendremos esa hilazón que organizan las políticas públicas. Entonces, una ventaja del gobierno por políticas es que se establecen esos criterios de corto, de mediano y de largo plazo que apuntan a la construcción, tal como lo ha venido planteando el CES desde hace 2, 3 años, buscando la respuesta al país que queremos. Es decir, ese es el gran propósito de esa pregunta estratégica. Al final, tenemos que proyectar cuál es ese país que queremos. Aquí vale la pena que refresque y que cite, estoy utilizando textualmente una diapositiva del doctor Caril Alonso en sus múltiples presentaciones, cuando él se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo se hacen y quiénes deciden las políticas públicas? Caril Alonso, colega Caril Alonso, plantea que hay una especie de orden originario de la construcción de las políticas y dice que, en principio, los partidos políticos. ¿Por qué? Dice Caril que en el proyecto político, en la intermediación ciudadana, al elaborar la oferta electoral, en plan de gobierno y en una agenda legislativa, desde la visión, desde la percepción que puede tener un partido político o los partidos políticos deberían de tenerlo, pues para someterlo a eso que se refiere a el proceso electoral. El gobierno, dice Caril, actúa de acuerdo al plan de gobierno, prioriza metas y propone reformas administrativas, técnicas y legislativas. Pero tiene un punto de partida que es el plan, ¿verdad? El gran proyecto político de su partido. En una sociedad como la nuestra, los aspectos de carácter coyuntural
llamados aquí en esta diapositiva conflictos sociales, que son las demandas ciudadanas, producen respuestas gubernamentales a través de acciones institucionales que también pues, se tiene que hacer acopio de la delegación de competencias. Sin embargo, el actuar en función de la atención recurrente de aspectos de carácter coyuntural, lo que hace es desdibujar cualquier posibilidad de implementación de una política pública, porque una solución a un aspecto coyuntural donde se le puede adocenar más recursos, pues probablemente va a desbalancear las posibilidades financieras hacia otros sectores que también están requiriendo esa posibilidad. El doctor Alonso termina diciendo que los grupos de presión, las organizaciones económicas y sociales, pactan procesos de política, ¿eh? Es reciente el caso, digamos, del conocimiento de una iniciativa de ley que lo que pretende es establecer regímenes especiales para el desarrollo de una política fiscal en el país. Entonces, esas situaciones son las que desdibujan la posibilidad de tener una idea de política pública. Sí, vamos a tener este conjunto de gradas que no coinciden, que no se enlazan, ¿eh? Que no forjan una posibilidad. Así entonces, el gobierno por políticas públicas necesita, diríamos, que para gobernar por políticas debe de existir, ya lo dijimos, ese entorno democrático que canalice la participación de la sociedad en las decisiones y las acciones del gobierno. Dicho de otra manera, se requiere de un proceso electoral en el que se determinen los temas problema que el gobierno debe atender. Idealmente, quienes desean ser gobernantes o representantes de los sectores sociales deben de presentar una agenda de problemas y soluciones que el ciudadano evalúa y elige mediante el voto. Es decir, hacerlo de esta manera nos aleja de esta lamentable situación en la que quien domina el marketing, la marca, el color, la imagen, etcétera, es el que obtiene más votos o el que es capaz de decir que no tiene los defectos o las virtudes de los otros. No, el ciudadano lo que necesita es saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer y con quiénes lo van a hacer. En el gobierno por políticas, los participantes del debate deben de estar dispuestos a argumentar y persuadir. Esta es la base del cambio del estilo. Basar la discusión en evidencias confiables y verificables, no en rumores, no en información distorsionada y mucho menos en descalificaciones. Eso es casi el no que estoy diciendo, es lo que sí existe en nuestra realidad. Ello nos llevará a aprender mutuamente mediante el discurso, porque el que sabe argumentar, pues tendrá mejores posibilidades de persuasión, pero el que atropella, el que dispara al aire o con rosetones, pues sin duda alguna no va a lograr ese elemento fundamental de la política, que es la persuasión que viene del convencimiento de que ese plan, esa práctica puede ser el elemento fundamental para salir de alguna crisis. En conclusión, diríamos, para ir cerrando esta conferencia, que la mejor política no es necesariamente la que tenga, digamos, un carácter técnico superior,
sino la que genera finalmente mayor acuerdo alrededor del problema y de su propuesta de solución. En ese orden de ideas, no debemos de perder de vista que las políticas públicas, entonces, por su propia naturaleza, en un estilo de gobierno por políticas públicas, tienen que ser políticas públicas pactadas. Solo ese pacto entre los distintos sectores concernidos en esas distintas problemáticas le da un carácter de factible a la política pública. Y solo esa relación entre políticas pactadas y la factibilidad de su alcance nos da altas probabilidades de éxito, es decir, de superar las condiciones de hoy para alcanzar unas condiciones que hemos aspirado como sociedad. Las instituciones democráticas solo las construyen ciudadanos democráticos, planteó hará unos 40 años Juan Carlos Portantier, un sociólogo afamado en Sudamérica. Y tiene razón, porque los ciudadanos nos debemos de asumir informados y participativos. Pero en contraparte, el gobierno debe de ser abierto y transparente. Un ciudadano que desea un gobierno por políticas públicas requiere interesarse por las decisiones que se tomen sobre los problemas y los asuntos que competen a la sociedad. En contrapartida, el gobierno debe permanentemente estar dispuesto a ser criticado y evaluado y, en general, vigilado responsablemente por la ciudadanía. Yo, para concluir, diría que de cumplirse estas condiciones ciertamente ideales, ¿verdad? No me aparto de que es un planteamiento ideal, pero no por ello menos deseable. Las actuales circunstancias del país nos están diciendo de que por donde vamos tenemos que tomar este rumbo del gobierno por políticas públicas. Ya en otra oportunidad desarrollaremos más el cómo, ¿verdad? Pero como planteamiento ideal puede ser pertinente para seguir adelante en esta dinámica de encontrar la respuesta a la pregunta ¿qué país queremos? Pues las políticas públicas van a coadyuvar a construir una democracia mucho más robusta, en la que todos nosotros como ciudadanos vamos a ver en la participación electoral la posibilidad de seleccionar, de darle nuestro compromiso individual trasladado a aquel cuerpo que está planteando cómo se pueden atender los elementos que podríamos llamar de la responsabilidad compartida que existe en los ciudadanos, el Estado y sus órganos de intermediación, que son los partidos políticos. Yo dejo hasta aquí la presentación de hoy, agradeciendo la oportunidad de poder plantear estas reflexiones que como ciudadano, que como académico, como parte del equipo técnico del Consejo Económico y Social de Guatemala, venimos discutiendo entre nosotros, pero que hoy lo queremos compartir en este proceso de ir forjando mayores y mejores capacidades en los miembros del Consejo Económico y Social de Guatemala y de aquellos otros ciudadanos que, dadas las características de las redes sociales, pues van a acceder a este tipo de materiales. Muchas gracias al CES por darme la oportunidad. Feliz tarde. Gracias, doctora Val. Políticas públicas concertadas, consensuadas a través de un diálogo social, de una democracia participativa,
se inclinan a ser más efectivas y más de impacto para resolver esos grandes problemas. Algunos nos lo mencionaba el doctor Aval, como la desnutrición crónica infantil, que es el problema, pero se consiguen a través de estos andamiajes que en esta conferencia que el doctor Aval ha comprimido, porque es un contenido bastante amplio, bastante ambicioso, pero que nos ha dejado grandes pinceladas, grandes áreas de análisis, grandes áreas de investigación, pero sobre todo de conciencia, creeríamos en el CES, para que sigamos en ese abordaje, sigamos tratando acerca de las políticas públicas y tratando de darles esas respuestas a qué es gobernar por políticas públicas y cómo es gobernar por políticas públicas. Siempre con la visión estratégica de resolver también ese dilema de qué país es el que queremos. Ese lo ha venido planteando en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes documentos. Y como les decía al inicio, esta es una entrega que tenemos para cada uno de ustedes. Esperamos haber despertado desde ya esa motivación a que nos sigan en las entregas que vienen. Estaremos variando los temas, pero el central va a ser esto, ¿verdad? Políticas públicas de carácter económico y social, que es lo que nos compete en el CES. Quedan nuestras líneas abiertas, por favor. Cualquier duda, cualquier aporte, cualquier inquietud, háganosla llegar a nuestros canales oficiales que están en nuestra página y en nuestras redes sociales. Y ya, muchas gracias por haber tomado estos minutos en el momento que ustedes lo vean. Una de las ventajas es que es asincrónico, así es que lo pueden ir viendo de uno o por partes, pero sí los invitamos a que le pongan la atención, que se empoderen de esto. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muy amables.